Hola, soy Sune. Empecé en 2009 en el podcasting como un juego y ahora en 2026 vivo de ayudar a otros a tener y mejorar su podcast. Puedes ver mis trabajos y mis clientes en nacionpodcast.com y contratar mis servicios de gestión, consultoría, producción y edición en sunepod.com. Y si ya tienes un podcast que funciona, escribe de mi parte a AudioShoppers, una empresa que gestiona anuncios para podcast, y les dices que has escuchado la promo en el podcast de Sune. Y si gracias a esto te consigo un anunciante para tu podcast, de nada. Ahora disfruta de Quiero Ser Podcaster. El verano y el Frosty nacieron el uno para el otro. Y por tiempo limitado, Wendy's hace que este dúo icónico sea aún mejor con una oferta irresistible. Small Classic Frosty a $1. Porque el verano debe ser divertido, no costoso. Ven y celebra el verano de Frosty a $1 en Wendy's, con la oferta refrescante de un antojo bien frío. Pero no te demores, esta oferta se derrite cuando el verano termina. Así que ven por el tuyo lo antes posible. Por tiempo limitado en Wendy's participantes de los Estados Unidos. Nada supera la tradición, como la cena semanal en casa de mamá. Y Tostitos, hechos con masa preparada de manera tradicional, empezando con los granos de maíz enteros. Con cada mordisco, disfruta de los sabores Mexican Street Corn y Hint of Lime, sin colores ni conservantes artificiales, y aprobados por mamá. Tostitos. Tradition matters. ¿Escuchas eso? Es el tiempo. El tiempo que he estado investigando sobre el mundo del podcast. El tiempo que puedes ahorrarte tú. Ahora tienes disponible la suscripción anual a quieroserpodcaster.com a un precio especial por un periodo corto de tiempo. Entra y únete a la comunidad. Tendrás acceso a entrevistas en directo, más de 100 videocursos de podcasting y chat en Telegram, donde recibes toda la información por si no quieres ni siquiera entrar en la web. Tiempo. Eso es lo que te ofrezco. Quiero ser podcaster.com. Mary redeemed a $50,000 cash prize playing Chumba Casino this year. I was only playing for fun, so winning this was a dream come true. Chumba Casino is America's #1 social casino experience. It's serious fun. With over 80 casino-style games to choose from, you too could win life-changing amounts of cash. Be like Mary. Log on to ChumbaCasino.com and give them a whirl. That's ChumbaCasino.com. No purchase necessary. Void or prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details. The voice in the preceding commercial was not the actual voice of a winner. Para estar en una industria como la que estamos del audio, tenemos que conocer los hábitos de consumo de los podcasts y de los aparatitos donde suenan los audios. Para ello tenemos empresas que se dedican, por suerte, a facilitarnos la vida. Y hoy vamos a hablar con una de ellas. Hoy nos visita Andrea Benítez, de Prodigioso Volcán, y vamos a hablar de el último análisis que han hecho de consumo del audio. Bienvenida, bienvenido, estás escuchando Quiero Ser Podcaster y yo me llamo Sune. El informe de este año, el de que presentamos en enero, se llamaba Mejor te mando un audio, y era por esa broma, bueno, venía un poco a raíz de que WhatsApp había introducido dentro de la aplicación la posibilidad de reproducir los audios a 1,5 y a por 2. Entonces nosotros teníamos la broma de que se ve que se han dado cuenta que cada vez más que teclear nos gusta mandar audio, bueno, sobre todo cuando son conversaciones, cosas largas, de mira, no tengo ganas de escribirte esto, te mando un audio y te lo cuento. Y que como los receptores también odiamos que nos lleguen audios de 3 minutos y los ponemos a por 2 para escucharlos rápido. De hecho, Claro. estuvimos haciendo una pequeña broma ahí de qué tipo de persona eres según a cómo escuchas el audio, porque vemos que la gente que lo escucha por 2 es porque odia posiblemente que le mande los audios, es como necesito acabar con esto y que enterarme rápido, Sí. y los que deciden escucharlo por 1 porque sienten que ya que el emisor ha invertido tiempo en contarte algo, tú también se lo das y lo escuchas Sí. al tiempo al que te lo ha mandado. Yo Entonces, bueno, era una broma. Tenía un ¿Sí? amigo que me enviaba audios de, esto es verdad, 90 minutos he recibido, que yo me los ponía en el trabajo como podcast. Yo decía, no, sí, yo encantado, o sea, sí estoy entretenido. Pero Te nadie está más, escuchando de fondo, ¿no? nadie más los escuchaba. Él decía, eres el único que me escucha. Digo, bueno, porque puedo hacerlo el trabajo, si no, ni de coña.
Pues justo con esa broma que teníamos ahí, el chascarrillo, dijimos, venga, pues este año se va a llamar el informe, mejor te mando un audio, en este caso, pues, el tercer estado de la voz y el audio. Entonces, como te decía, en este caso, por ejemplo, la muestra fue de 769 internautas, lo que supone un error muestral de hasta 3,5% de diferencia, ¿vale? Hemos intentado, bueno, se ha intentado que sea representativo, lo único que cuando hablamos de internautas es a partir de 16 años, pero nosotros el informe lo hacemos a partir de 18 por temas legales, para que sean mayores de edad las personas que participan. ¿Vale? Entonces, datos que tenemos. Por un lado, los tipos, la división que existe dentro de lo que es la muestra como tal de internautas, ¿vale? Dependiendo del perfil digital que tengan los internautas, los clasificamos dentro de uno u otro. De tal forma que tenemos los dependientes tecnológicos, los rezagados, los cautos, seguidores y tecnófilos. Es en los tecnófilos donde la mayoría de las personas que escuchan podcast, que están más vinculados o más, mejor dicho, relacionados o que son capaces de interactuar con asistentes de voz, más familiarizados, están siempre en ese grupo, en los tecnófilos, ¿vale? Y ahí hemos visto cómo la evolución ha hecho que baje un poco a 25,3, pero porque los seguidores han aumentado mucho. Es decir, hay gente que ya es muy fiel a los formatos de audio y es lo que hemos visto en los 3 años que llevamos de investigación. Ha empezado a seguir, al principio eran solo tecnófilos, gente que interesada en la tecnología, en la innovación y tal, los que se enganchaban a esto, pero cada vez más hay gente que sí o sí sigue el formato porque realmente lo ve como de utilidad y de interés. ¿Vale? Y aquí tenemos la evolución de los diferentes formatos y contenidos o canales que investigamos, ¿vale? Podcast, audiolibros, asistentes de voz y altavoces inteligentes. Cosas que nos resultan curiosas o que nos preocupan un poco, la proyección, al menos en temas de, por ejemplo, podcast. Porque hemos visto que a lo largo de los años cada vez más usuarios lo consumen, ¿vale? De hecho, ya en España más de la mitad de los internautas consume podcast, pero también la otra mitad que no lo hace nos dice que quizás o casi seguro no lo hará en los próximos años. Entonces puede ser que tope el mercado próximamente, más temprano que tarde, porque hay muchos usuarios que no terminan de verle la utilidad o realmente porque no les interesan los formatos en audio y puede haber ahí un problema. Yo tengo una frase siempre que digo, a todo el mundo le gustan los podcasts, pero todavía no lo saben. Claro. Esto es como los libros, ¿no? Como no me gusta leer, bueno, porque no has encontrado tu libro. Justo. Mucha gente eso manifiesta directamente un no, quizás o casi seguro no lo escucharé podcast en los próximos meses, próximos años, y el por qué es porque no me interesa. Una de las cosas para que no me interese es posiblemente eso, que encuentres el podcast, el nicho, el tema que realmente a ti te interese y que te haga enganchar con ello. Claro, entonces yo creo que más bien es un poco no he encontrado nada que me interese que yo esté dispuesto a escucharlo. Porque Justo. igual que escuchar la radio, pues ¿qué más te da? Si saliera el podcast en audio y es un tema que te gusta, la acabas escuchando. Sí, totalmente de acuerdo. Entonces, eso, el estudio lo tenemos dividido en producto y herramientas, producto, podcast y audiolibros, herramientas, altavoz inteligente y asistentes de voz. Entonces, cuanto a podcast y audiolibros, ¿quién es el tipo de usuario que escucha podcast? Para empezar, lo que os decía, el 80% de la población internauta ya conoce lo que es un podcast, el 53,2% lo usa, es decir, más del 50% de los internautas ya lo usa, y principalmente son mujeres, o sea que además en todos los productos de audio que analizamos hemos visto que es un poco mayor el consumo que hacen mujeres. En el caso de los podcasts, de una edad de entre 35 y 44 años y sin hijos. Y el lugar favorito para escuchar podcast, en casa, pero es importante decir que esto en el último año ha variado. La casa sigue siendo el sitio favorito, pero hemos visto ahí como hemos vuelto a la normalidad y los momentos en tránsito, cuando voy a trabajar, cuando voy a sacar al perro, cuando voy de paseo y tal, han aumentado. Es decir, volvemos a la calle y con ello el podcast nos acompaña. Yo, mis estadísticas de mis podcasts cuadran con eso. Ha subido a más de la mitad mujeres y la edad está por ahí. Pues justo, ¿ves? Vemos que en casa sigue siendo lo principal, pero ha bajado porque de paseo o mientras voy en transporte público, por ejemplo, ha aumentado. Es decir, volvemos al tránsito, volvemos a salir a la calle y el podcast nos acompaña. El dispositivo rey, el smartphone,
Ahí no, porque sobre todo no lo llevamos, y más ahora si estamos pensando en que salimos de la calle, es el dispositivo que sí o sí llevamos encima, pero también curioso que ha aumentado en coche. Cada vez más coches integran incluso asistentes de voz que te permite con la voz pedir que te ponga un capítulo en concreto o lo que sea, y eso también favorece el consumo de Claro, podcast. claro. Cuando decías asistente de voz, yo estaba todo el rato pensando en Alexas, no en los del coche, claro, claro. Pero el coche también, claro, en el coche cada vez más puedes integrar a Siri, traen Claro. integrado a Google o a la propia Alexa. Ujú. ¿Vale? ¿Y el por qué escuchamos? Principalmente por entretenimiento. Y aquí era por qué no escuchamos, porque no me interesa, no lo necesito. En un 34,3%. No me interesa, no lo necesito, puede ser justo como tú decías. Quizás es que no has descubierto algo que realmente haga que te genere esa necesidad o ese gusanillo de decir voy a probar y voy a interesarme por el formato. Ujú. Sí, es curioso como uno de los puntos fuertes del podcast es el nicho, pero en España, porque fuera no pasa tanto, en España lo que triunfa es el entretenimiento, que no es nicho Sí. el entretenimiento. No, porque nos acompañe mientras hacemos otras cosas. De hecho, también se ve mucho en las temáticas, que ahora lo veremos, que suelen ser más de humor, de distracción, de evasión, básicamente. Ujú. Las plataformas, bueno, líder absoluto Spotify. Ahí creo que no es un dato que a nadie asombra, puesto que tenía ya gran volumen en cuanto a usuarios de música. Cuando se integró podcast, pues era muy fácil la conversión, Claro. además de la apuesta que están haciendo en cuanto a contenido propio. ¿Esto de más 9 pp qué significa? La diferencia porcentual con respecto al año anterior. Ah, vale. Entonces, en el caso de Spotify ha aumentado 9% más con respecto, en este caso es el informe de 2021, serían con respecto a 2020. Ujú. ¿Vale? Y para mí el caso más curioso en cuanto a los productos de audio es el de los audiolibros. Todo el mundo lo conoce, un 90%, Sí. solo un 31% lo usa. Nos preguntamos por qué los audiolibros no triunfan. Tenía una conversación hace poco con Javier Celaya de Podimo y me decía que posiblemente es porque se está enfocando la estrategia a ir a personas que son lectoras, o sea, que les gusta leer libros y que se dirige a ellos la estrategia de pásate a los audiolibros, y la gente que realmente es fiel a la lectura del libro no le interesa el formato. Claro, claro. Y los que nos gustan los podcasts, yo he consumido audiolibros, pero pocos, porque al final dices, jolín, con un audiolibro, el tiempo que dura, en las semanas que me paso hasta terminarlo, me escucho muchos podcasts, entonces tiene que gustarme mucho, ¿eh? Es curioso porque de hecho hemos visto que en Estados Unidos, por ejemplo, no pasa, pero sin embargo, lo que es en España no termina de encajar Claro. el formato. Sí. Y ya, hablando ya con diferentes compañeros, expertos y tal, lo que nos dicen que justamente es eso. Los podcasts los podemos integrar en nuestra rutina sabiendo el tiempo que va a durar y me puedo poner el capítulo X o el tal, porque voy a hacer un trayecto de 20 minutos. Entonces, pues, adapto posiblemente mi podcast a ese tiempo que voy a tener, o al menos sé la predisposición del tiempo que voy a dedicar. En el caso de los audiolibros, no. Tú empiezas un capítulo y lo tienes que dejar a medias posiblemente cuando termines la acción. Claro. Y eso no nos gusta. Nos gusta, igual que triunfan las series en cuanto a televisión, pues nos gusta también los podcasts porque son productos cerrados que sabemos cuándo comienza y termina el capítulo. Es lo mismo, las series son cortitas, aunque luego se mete maratón el que puede. Sí, en Estados Unidos el audiolibro ya lleva muchos años de cultura. Yo veía series, me acuerdo que a mí me costaba entenderlo. Veía un capítulo de, yo qué sé, Friends o How I Met Your Mother y se metían un audiolibro en CDs y yo decía, pero ¿y esto qué es? Que tiene un libro ahí en un montón de CDs. Entonces, claro, como son trayectos largos, pues bueno, pues ya están acostumbrados. Entonces es más fácil ahora que una app. Aquí, de hecho, lo que vemos que en cuanto al usuario tipo, mujer nuevamente, de edad un poco mayor y que tiene hijos menores. Entonces, sobre todo es porque no tengo tiempo, muchas veces no tengo tiempo para la lectura, me gusta un título y decido ponérmelo que en el audiolibro. Claro, claro. Sí, sí. Bueno, desde lactantes hasta gente que hace tareas del hogar, al final, desgraciadamente, siempre toca a ellas. Entonces, pues es la única manera de no estar todo el rato mirando tareas, sino haciendo otras cosas. Sí, de hecho, el lugar de escuchar es en casa mientras hacemos tareas domésticas y de nuevo el dispositivo igual, el smartphone. ¿Por qué lo escuchas?
porque es cómodo, porque me permite hacer otras tareas. ¿Por qué no lo escucho en un 66%? Porque me gusta leer el papel o el libro electrónico. Ahí lo que decimos es que quizás la estrategia que se está siguiendo dentro de los audiolibros es que no se está yendo al público adecuado. Es decir, quizás hay que no ir al lector, sino al que no es lector para engancharlo. Claro, el lector ya tiene su momento, su libro, su esquina con el sol y el sofá cómodo y se pone ahí. Me gustaría ver este tipo de estadísticas que pasará cuando haya muchísimo video podcast. Porque el video podcast va en contra de hago otra cosa mientras te consumo. De hecho, es una de las interrogantes que nos plantearemos cuando saquemos este año, porque Spotify ya lo está integrando cada vez más. Bueno, en YouTube lo era. Y que es verdad que no permite esa multitarea. Sí, Podimo hoy me han enseñado, hoy ya hay podcast en Podimo de vídeo. Hoy justo justo me han pasado. Este que habla de Eurovisión me lo ha pasado un amigo y dice, mira, se puede ver ya en vídeo. Digo, pues mira, ya van 2 plataformas que hacen vídeo. Habrá que ver realmente cómo encaja, porque en los productos de audio, siempre que preguntamos, el motivo por el cual me engancho a él es que me permite hacer otra cosa mientras estoy con ello. Habrá que ver si realmente el vídeo, en este caso, también lo aceptamos bien y decidimos pararnos para verlo, o si va a ser algo que acompaña al audio, pero al que realmente no presto atención. Claro, yo creo que también han pensado bien que tiene las dos vertientes. Me parece que si escondes la aplicación, pues es como si pagases el YouTube Plus, que puedes oírlo solo. Entonces, bueno, juegan a las 2 ligas. A ver, habrá que ver realmente cómo funciona, o sea, valoraremos a final de año cuando hagamos, en este caso, de nuevo el informe, qué tal está funcionando este formato. Bueno, aquí vemos en audiolibros Audible, bastante importante. De hecho, bueno, su masa crítica es los audiolibros, así que ahí. Y vemos otras como Storytel, Google Podcast, Audiobooks, en fin, pero no tiene tanto peso. Y en cuanto a los asistentes de voz, de nuevo, mujeres, conocen un 81%, usa un 54%, que está muy bien. Es decir, igual que los podcasts, más de la mitad de los internautas utiliza asistente de voz y lo hace para buscar contenido en Internet. Y esto es muy curioso. ¿Por qué? Porque muchas veces cuando trabajamos en las estrategias, ya no solo pensando a nivel de una web, sino también incluso cuando pensamos en los podcasts, en cómo va a ser el proceso de descubrir el contenido que tú has subido a Internet. Y uno de ellos que normalmente no tenemos tan en cuenta, pero que es muy importante, es el SEO por voz. Cada vez más gente le dice, oye Siri, búscame tal cosa, oye Siri, ponme tal. Y nuestros contenidos que tenemos subidos tienen que estar preparados, tienen que saber las palabras claves que la gente va a decir, en este caso, para que el asistente de voz le devuelva el resultado idóneo. Claro. Entonces siempre trabajamos en el SEO, en el posicionamiento en web como tal, pero no lo tenemos tanto pensado en audio, y cada vez más importante porque cada vez más personas interactúan con los dispositivos a través de la voz. Sí, eso está bien, pensar en el SEO de voz. Justo. Y además los asistentes de voz, por ejemplo, cada vez se escuchan más. El uso es más a diario, lo tenemos más integrado en nuestro día a día a través del móvil. Sí o sí. ¿Por qué? Porque nos permite ahorrar tiempo, rapidez, y entre las desventajas, pues que a veces no nos entiende, porque seguimos un poco frustrados. Sí, y en el caso de los altavoces... A veces te cuela, dice, no he entendido A mí me pasa mucho en Evox, ponme no sé qué, me dice, no entiendo, pero te voy a poner uno de Broncano. Y digo, bueno, pues claro, nada. Y eso te genera una frustración pues tremenda, porque... Dice, pero si te he pedido un podcast de historia, ¿cómo me vas a dar uno de Broncano? Es como, mira, ¿pero te voy a por decir qué? una cosa súper curiosa, que tengo un podcast que se llama Los Mensajeros, que es de humor y hablamos de superhéroes. Y un día, por cachondeo, le pusimos de título a un episodio, era un domingo cualquiera, el auto de choque. Pues ese episodio tiene 6.000 descargas y el resto 300. Y dije, pues ¿sabes lo que voy a hacer? Voy a poner más episodios con ese título. Cada vez que le pongo ese título, se dispara en descargas. O sea, hay alguien que los domingos pide esa canción y le sale mi podcast. Y le sale el podcast. Así que, tip, poner nombres de canciones de, pues yo qué sé, de famosos. De famosos. Claro, pero es lo que decíamos antes. Muchas veces, o sea, en principio los asistentes de voz no entienden. Otra cosa es que interpreten qué le estamos diciendo. Es decir, si te ha dicho un título y ahora mira en el catálogo de cosas, pues si hay un podcast que se llama igual que una canción, ha decidido que por posicionamiento te pone el podcast. ¿Eso está mal? Está mal porque no era la intención, pero Claro. la lógica que ha seguido el asistente es la que es decir, pues tengo esto, te doy esto. Claro, ¿qué pasa? Que la persona que a lo mejor buscaba esa canción y sale el podcast se queda como, Claro, ¿esto perdona, qué es? ¿qué es esto? Oye, y si luego le gusta, pues se queda. Pues... Y ya si le gusta, pues perfecto.
Y lo que te iba a decir que en el caso de los altavoces inteligentes es el que menos tiene, de hecho solo un 18% lo usa, pero es verdad que solo lleva 3 años, ¿vale? Empezó en 2019 y empezó con un 6% de cuota de mercado, ya va en un 18%, va creciendo poquito a poco. Claro, también es que yo creo que tiene que ser como personas que iban solas, porque tú no vas a poner de repente, ¿no? Pongo el podcast y que lo escuche toda la familia, es que es complicado, no es tan... Es curioso, te lo voy a ver si en la siguiente diapositiva, un segundo, aquí. ¿Para qué escuchas o para qué utilizas el altavoz inteligente? ¿Vale? Aquí vemos que desde escuchar música a lo que menos utilizar GPS navegador cuando lo tengas integrado en el coche. Pero vemos que en el 2021 casi todo ha bajado, menos el escuchar música, que ha bajado que ha subido un punto, y escuchar podcast. Son las dos únicas opciones que han subido en cuanto al uso del altavoz inteligente, el escuchar podcast y el escuchar música. Es decir, compartimos los productos de audio en familia. Sin embargo, cuando le preguntas a una persona cuáles son las ventajas, las desventajas en este caso de tener un altavoz inteligente en casa, nos dice seguridad, no tienes intimidad, te espían. Ojo, ¿vale? Y los niños pueden comprar cosas. Exacto. Cuidado. Y de hecho, con los podcasts también, hablando con compañeros y demás, me decían, a ver, yo tengo un altavoz inteligente en casa y ponemos cosas que todos escuchamos, pero hay podcasts que a lo mejor a mí me gusta escuchar en mi intimidad. Me comentaba una compañera, por ejemplo, estirando el chicle. Dice, a mí me encanta escuchar estirando el chicle, pero a lo mejor no quiero que mi hija de 6 años lo esté escuchando. Claro. Dice, no lo puedo utilizar en el altavoz inteligente porque pienso que es un sitio, es un producto, es una herramienta para compartir. Y las cosas que son privadas me las llevo a la parte privada, que en este caso sería en el smartphone, que es el que utilizo yo. Sí, ya aprovecho el momento para decir que hay muy pocos podcasts que se pueden escuchar en familia. Yo tengo esa guerra, yo soy muy fan de los podcasts y cuando voy en coche y a veces encuentro alguno que digo, y de repente dicen algo que ya mi mujer me mira como, quítalo. Y yo, vale, hay que ser más blancos, que no hace falta decir un insulto porque sí. Sí, de hecho, ya te digo, a pesar de que ha aumentado el consumo de podcast en altavoz inteligente, nos dicen aún así, hablando con usuarios y demás, que sí, pero no, que lo escucho en casa, pero que tengo que tener cuidado realmente que pongo, porque si tengo hijos pequeños, pues a lo mejor no me interesa que escuche ciertas cosas. Claro, sí, totalmente. Sobre cómo se distribuye el mercado, pues aquí ya tenemos el panorama de todo lo que he ido contando, ¿vale? En el caso de los altavoces inteligentes, Amazon Echo, ¿vale? Antes era Google, Amazon ya sí tiene con un 60%, en el último año se está ganando terreno, ¿vale? Vemos que Spotify en el tema del audio como consumo, pues lidera. Y en el caso de los asistentes de voz, decir que hay más Google Assistant que Alexa, por ejemplo, cuando Alexa es el asistente de el Amazon Echo, del altavoz, pero porque la mayoría de los móviles en España son Android y con ello lleva Google Assistant integrado. Ajá. Entonces eso hace que la masa de usuarios que utilizan a Google Assistant sea mayor. Y por último, este año, como bonus track, y ya termino, teníamos la parte del consumo que se hace por edades, ¿vale? De tal forma que hemos visto jóvenes, edad media y mayores. Y ver un poco qué hacían. En este caso, las personas que más consumen podcast, jóvenes, ¿vale? Un 64% escuchan podcast entre 18 y 34 años. Lo hacen en Spotify, desde el smartphone, y lo suelen escuchar desde casa. En el caso de los grupos intermedios de 35 a 54, lo que más se utilizan son los asistentes de voz, ¿vale? A través del asistente de Google. Y los más mayores, las personas más mayores, son las que son más aliadas del audiolibro. Muchas de ellas incluso confiesan que lo hacen y se lo ponen para dormir. Antes de dormir o cuando ya por la noche, como forma de desconexión, pues utilizo el audiolibro. Y estos serían pues un poco los datos del informe de este año. Eso está bien, ver a la abuelilla esa cosiendo así, menos Sálvame y más audiolibros. y más audiolibros. Oye, pues muy guay, súper completo. Madre mía, cuánta información. ¿Esto se puede descargar o...? Sí, tenemos, lo puedo dejar por el chat o bueno, si no te lo paso, tenemos en abierto el informe para que cualquier persona se lo pueda descargar. Tiene esta parte que os he enseñado más de datos y luego una que hacemos más analítica, en este caso sobre tendencias de cara al 2023. Y hasta aquí el podcast de hoy. Recordad que en quieroserpodcaster.com tenéis la entrevista completa
Le he preguntado sobre los trabajos que hacen en Prodigios Volcán, hemos hablado un poquito de podcasting, tenéis todo ahí, quiero ser podcaster.com, la membresía más completa que yo conozco. Tú entras, tienes comunidad, tienes cursos, tienes el feed privado en audio, con podcast exclusivo, con el weekly, con las entrevistas completas y además las escuchan antes, o sea, los que están en Premium, esto ya lo han escuchado antes, unas semanas antes, y lo han podido ver en vídeo y con las presentaciones y todo. Tú sabrás lo que estás haciendo. ¿Estás escuchando esto y te gusta? Te tiene que gustar el Premium de quiero ser podcaster.com. Nos vemos en el siguiente episodio. Muchas gracias a todas las personas que estáis aquí escuchando y compartid este episodio y todos los que os gusten cuando los escucháis. Un saludo de Sune. Adiós. Entra en quiero ser podcaster.com y allí mira todos los botones que tenemos. La newsletter, el libro Fact Podcast, la comunidad privada para podcasters pro en Patreon, enlaces para reservar una asesoría conmigo que te solucione la vida. Si me quieres como editor de podcast también puedes contratar ahí la edición y también están los enlaces a mis redes sociales, LinkedIn, TikTok e Instagram. Quiero ser podcaster.com.